Un paciente de 28 años se presentó en el hospital con síntomas angustiantes. Explicó a los médicos que sentía una molestia muy fuerte en el pecho y que había estado tosiendo mucho desde hacía bastante tiempo. El personal médico supo de inmediato que no había tiempo que perder, por lo que fue derivado a una radiografía. Extrañamente no había nada inusual en los resultados de los rayos X. El paciente solo tenía una masa en los pulmones que necesitaban extirpar lo antes posible. Claro, no era la mejor noticia para el hombre, pero ciertamente no era nada que los médicos no hubieran visto antes. Pero esa primera opinión cambió el día de la cirugía. No solo que toda la operación fue más difícil de lo que inicialmente esperaban, sino que la masa que extrajeron del paciente tenía una forma inusual. Cuando se introdujo la sonda para una mayor investigación, los médicos estaban desconcertados. Era un pequeño abeto. Los médicos que habían participado en la operación pensaron que el hombre debió haber inhalado una semilla que se instaló dentro de sus pulmones. Después de que la semilla se convirtiera en un árbol joven, sus pequeñas agujas comenzaron a dañar los tejidos que lo rodeaban, lo que provocó molestias en el pecho y tos. A medida que la historia ganó más popularidad, unos científicos intervinieron en la misteriosa historia. Pero no lo aceptaron tan rápido. Decían que lo más probable es que la historia fuera inventada. Por un lado, la mayoría de las plantas necesitan mucha luz solar para crecer, que no está disponible en un pulmón humano. Más aún, si fuera así de simple, todos tendríamos cosas creciendo en nuestros cuerpos. Las semillas pequeñas no son tan difíciles de tragar o inhalar, ¿verdad? Y esta no fue la única historia sobre plantas creciendo en un pulmón humano que desconcertó a los científicos. En 2010, un hombre de Massachusetts fue hospitalizado después de que su pulmón colapsara. Una vez más, esto no pareció sorprender a los médicos, por desafortunado que fuera, porque el paciente ya tenía antecedentes de problemas respiratorios. Sin embargo, descubrieron una masa dentro del pulmón del hombre y la extirparon de inmediato. Lo que encontraron fue tan sorprendente como el abeto, una pequeña planta de guisantes. Solo que esta vez los médicos pensaron que el hombre probablemente había comido guisantes para la cena, y uno simplemente pasó por el canal equivocado y no terminó en su estómago como debería haberlo hecho. Una vez que llegó a sus pulmones, el pequeño guisante se puso cómodo y comenzó a brotar. La verdad es un poco más compleja en este caso, pero lo hace más plausible. Resulta que la pieza que se extrajo del pulmón del hombre tenía solo 1,3 centímetros de largo. Algo tan pequeño en realidad no califica como una planta adulta. Sin embargo, la semilla pudo crecer. Eso es porque una semilla de guisante puede brotar incluso sin luz. Lo hace naturalmente bajo tierra. La semilla no necesita luz en este punto porque tiene suficiente energía almacenada en su interior para ayudarla a crecer hasta el nivel del suelo, donde recibirá la luz solar que necesita para continuar. Debido a su relación con el sol, las plantas se denominan autótrofas, u organismos que utilizan la exposición a la luz para alimentarse. Muchos de nosotros pensamos que las plantas obtienen su menú diario del suelo en el que las colocamos, pero ese no es su alimento. Las plantas necesitan luz solar, agua y los gases del aire para producir glucosa, la sustancia que utilizan como alimento. Todo este proceso se llama fotosíntesis y lo realizan todas las plantas, algas e incluso un montón de microorganismos, como la bacteria púrpura del azufre. Pero volvamos a nuestro desafortunado paciente humano. Si bien es cierto que la semilla de guisante podría haber germinado ya que tenía suficiente humedad para sobrevivir, no creció hasta convertirse en una planta de tamaño completo. Habría necesitado la luz del sol para que la fotosíntesis pudiera comenzar. Pero eso no quiere decir que no fuera dañina o peligrosa. Muchos otros médicos de la sala de emergencias también tienen historias similares, como esta de unos médicos de Essex, cuyo paciente inicialmente parecía haber perdido su dentadura postiza. La mujer era anciana y ya tenía problemas de memoria y al principio no pensaron mucho en su pérdida. No fue hasta más tarde que se descubrió que la mujer también tenía problemas con sus pulmones. No les tomó mucho conectar los puntos y darse cuenta que la dentadura postiza superior de la mujer no estaba perdida, solo estaba dentro de su cuerpo. La mujer se la había tragado, pero no se dio cuenta y se le quedó atascada en el fondo de la garganta, causándole también problemas respiratorios. Aunque no todos estos percances ocurren por accidente. Un hombre del Reino Unido quería darle a su prometida el anillo de compromiso de sus sueños, pero no se ajustaba a su presupuesto. Entonces se le ocurrió lo que creía que era un plan inteligente. Fue a la joyería y esperó pacientemente a que el joyero desviara su atención del anillo por una fracción de segundo. Tan pronto como eso sucedió, se lo tragó. El joyero no era tan fácil de engañar y llamó a la policía. Una vez bajo los detectores de metales, el hombre debió confesar. El astuto romántico fue escoltado a una celda donde se esperó que expulsara y le devolviera el anillo a su legítimo dueño. Y esa no es la única razón por la que las personas fueron sorprendidas tragándose joyas. Una mujer fue una vez al médico de urgencias quejándose de dolores de estómago. No había nada extraño en ella. Por el contrario, era una mujer de mediana edad, elegante y prolija. Su examen físico no reveló nada sospechoso, pero la radiografía sí lo hizo. Mientras miraban las imágenes, los médicos quedaron perplejos. Dentro del estómago y los intestinos de la mujer había un montón de joyas atrapadas. El personal médico obviamente la interrogó sobre cómo llegaron allí los objetos y su respuesta fue aún más escandalosa. Dijo que quería mantener sus joyas a salvo de su esposo, quien, según ella, tenía la mala costumbre de regalárselas a otras mujeres.
Otro médico recordó haber tenido un paciente con una tapa de botella atorada en la garganta. El problema era que ni siquiera se había dado cuenta de que tenía un objeto extraño atorado dentro de él. Lo descubrió en un chequeo de rutina. Por fortuna no se necesitó cirugía en este caso. Los doctores lograron sacar el objeto usando una pequeña red médica. Tenían curiosidad de cómo este hombre se las había arreglado para tener una tapa de botella atorada en su garganta y ni siquiera saberlo. Su respuesta fue simple. Recordaba haber bebido agua algunos días antes, pero no pudo encontrar la tapa. Se encogió de hombros y siguió con su día. Otras veces, las cosas malas que hacemos cuando somos jóvenes pueden volver a atormentarnos años después. Una mujer de 30 años seguramente aprendió esta lección de la manera más difícil cuando terminó en la sala de emergencias con la nariz tapada. Ningún medicamento parecía ayudar, por lo que supo inmediatamente que debía ser examinada por un profesional. Una vez que los médicos la revisaron, se dieron cuenta de que tenía un tejido inflamado en la nariz y algo que parecía un objeto extraño. También parecía que ese objeto había estado allí durante bastante tiempo. No pudieron averiguar qué era, por lo que la llevaron de inmediato a la sala de operaciones. Lo que los cirujanos extrajeron fue llevado para investigar más a fondo y resultó ser algún tipo de material parecido al papel. Después de que la interrogaron, la mujer recordó haberse metido un papel en la nariz cuando era pequeña, pero estaba tan sorprendida como los médicos de que la pequeña pieza se hubiera quedado en su nariz durante más de 20 años. Y es que algunas extracciones de objetos raros son más complicadas que otras. Un niño terminó en la sala de emergencias después de que se metiera en la nariz un bloque de construcción de plástico de su hermano. Mientras los médicos intentaban extirparlo con cuidado, el niño tosió y el juguete se le fue por la garganta hasta el estómago. Tanto los médicos como la familia del niño esperaron pacientemente a que el juguete llegara al destino final, probablemente porque el niño quería devolvérselo a su hermano. Oye, ¿puedes repetir lo que dijiste? Es que me acabo de comer una pizza entera. Después de comer una buena comida, nuestra audición tiende a ser un poco menos aguda. Durante la digestión, la mayor parte de nuestro torrente sanguíneo se dirige hacia el estómago, por lo que es un poco menor en todos los demás órganos. Así que la próxima vez que quieras ir a escuchar a tu banda favorita en un concierto en vivo, asegúrate de comer algo ligero para mantener el tono de tus oídos perfecto. Encima de nuestro estómago y riñón izquierdo, tenemos un órgano mágico que puede volver a crecer si extirpamos una parte de él. Nuestro hígado puede regenerarse creando nuevas células llamadas hepatocitos. Comienzan a multiplicarse una vez que el hígado está dañado, y la gravedad de ese daño define si puede regenerarse por completo y el tiempo que tardará en hacerlo. ¿Alguna vez te preguntaste qué es peor para tu cuerpo, no dormir o no comer? Resulta que la falta de sueño es más peligrosa. Eso es porque si no descansas, tu cuerpo se expone a muchos más riesgos. Después de 24 horas sin dormir, puedes comenzar a tener problemas de memoria y dificultad para concentrarte. Con solo 17 horas sin dormir, comienzas a sentirte cansado y aturdido, irritable, tenso y más emocional. Necesito una siesta. Tus receptores del dolor también se vuelven más sensibles, lo que significa que todo duele un poco más de lo que debería. Ah, y también afecta tu audición. ¿Qué? Por otro lado, puedes estar bien por un periodo de 24 horas sin comer antes de que tu cuerpo se dé cuenta de que has dejado de alimentarte. En las primeras 8 horas sigues digiriendo los últimos alimentos que comiste. Después de esas primeras horas, comienzas a usar las grasas almacenadas como energía. Al no comer durante más de 24 horas, tu cuerpo comenzará a consumir su propia proteína, lo que significa que, literalmente, comenzarás a perder músculo. Ok, el agua de lluvia no siempre es segura para beber. A veces puede contener bacterias y virus dañinos. Además, en lugares muy contaminados, incluso puedes encontrarte con otros materiales nocivos. Algunas comunidades dependen únicamente del agua de lluvia como fuente principal de hidratación. Pero, ¿el agua de lluvia tiene otros beneficios para la salud? No realmente, según los estudios actuales. Algunas de esas sustancias peligrosas pueden eliminarse del agua de lluvia si la hierves. Pero es mejor ir a lo seguro y solo beber agua de fuentes que sean 100% aptas para el consumo humano. Producimos sudor principalmente para regular la temperatura de nuestro cuerpo y para un poco de humedad adicional, como la que necesitamos en las palmas de las manos para un mejor agarre. Pero el sudor no solo aparece en nuestra piel, sale de alrededor de 5 millones de poros en nuestro cuerpo. Literalmente pisamos una cuarta parte de nuestros huesos cada día. Tenemos un poco más de 200 huesos en nuestro cuerpo, pero aproximadamente una cuarta parte de ellos se encuentran en un área muy pequeña y sorprendente, nuestros pies. Como tenemos 26 huesos en cada pie, terminamos con 52 en ambos. Nuestros ojos producen lágrimas por muchas razones, como protegerse de infecciones o limpiar desechos, como humo y polvo. O cuando alguien nos ofende.
Pero la cantidad de lágrimas que producimos es bastante sorprendente, hasta 113 litros por año. Eso es casi suficiente para llenar una bañera. Vaya, eso es desgarrador. Nuestra presión arterial se despierta horas antes que nosotros. Eso es porque por la mañana el cuerpo produce un montón de hormonas como la adrenalina y la noradrenalina. Nos ayudan a darnos los impulsos de energía que necesitamos durante las horas de la mañana, pero también aumentan nuestra presión arterial, que suele ser más alta entre las 6 a.m. y el mediodía. Durante la noche, dado que técnicamente deberíamos dormir y no realizar ninguna actividad física, nuestra presión arterial desciende hasta un 20%. Y hablando de nuestro fluido vital, nuestra sangre representa cerca del 10% de nuestro peso corporal total. Tendemos a pensar que nuestro peso corporal está compuesto principalmente de músculos, depósitos de grasa y huesos, pero hay mucho más. En una persona adulta en forma, los huesos constituyen el 15% del peso corporal total. Alrededor del 40 al 45% es de los músculos y cerca del 15% de los depósitos de grasa. El resto son cosas como piel, tendones, cabello y otras cosas necesarias. Veamos, eso suma... sí, 100%. Tus pulmones no son gemelos, solo son hermanos. Eso es porque no son del mismo tamaño o forma. Tu pulmón derecho es más grande y tiende a pesar más, y tu corazón tiene la culpa de ello ya que se inclina un poco hacia la izquierda. Esto crea una pequeña hendidura en el pulmón izquierdo llamada impresión cardíaca, que también es lo que hacen los cardiólogos divertidos en los clubes de comedia. El pulmón derecho puede ser más grande, pero es un poco más corto ya que necesita dejar espacio para el hígado. ¿Qué acaso tu casa no tiene una sala de hígado? Muchas de las medidas de tu cuerpo son bastante simétricas de formas sorprendentes. Si estiras ambos brazos y mides su envergadura, debería ser igual a tu altura. Y con base en estas medidas similares, los especialistas pueden incluso producir teorías sobre cómo solían ser los humanos antiguos. Parece que hemos evolucionado para ser cada vez más simétricos, para parecer más atractivos y saludables para atraer parejas. Más aún, dado que hemos evolucionado para caminar sobre dos piernas, nuestras características simétricas nos ayudan a movernos gastando la menor cantidad de energía porque crean equilibrio. Y los humanos no son campeones naturales cuando se trata del olfato, eso es seguro. Pero nuestras narices pueden captar cerca de 1 billón de olores diferentes. Los científicos todavía están realizando investigaciones sobre este tema y creen que el número puede ser aún mayor. Algunas razas de perros pueden percibir los olores entre 10.000 y 100.000 veces mejor que nosotros. Pero resulta que la mejor nariz del reino animal es la del elefante, debido a su asombroso número y tipo de genes receptores olfativos. Más de 10.000, mientras que los humanos y los chimpancés tienen menos de 400. Ok, tendemos a ver a nuestros meñiques como los dedos más delicados, pero hay más poder en ellos de lo que pensamos. Resulta que si nuestro dedo meñique se pierde o se ve afectado, la fuerza general de nuestro agarre puede disminuir hasta en un 33%. El líquido en nuestro estómago, hecho de ácido clorhídrico, cloruro de potasio y cloruro de sodio, es mucho más poderoso que cualquier alimento ácido que puedas imaginar, como limones, piñas o tomates. El pH del ácido estomacal saludable debe estar entre 1 y 3. Entonces, si lo piensas bien, está justo por debajo del ácido de una batería. Nuestros cabellos también son fuertes, tanto que se realizan investigaciones sobre ellos para duplicar la resistencia de los materiales hechos por humanos. Un cabello saludable debería poder soportar un peso de hasta 12 toneladas. Se debe a una pequeña proteína en los mechones de cabello llamada queratina, que también se puede encontrar en las uñas y en la piel. Solo alrededor de 1/3 de los humanos tenemos una visión perfecta. Hay muchos más anteojos y lentes de contacto de lo que piensas. Los usan cerca del 66% de las personas. Aparte de las diferentes condiciones oculares, nuestra visión también empeora con la edad. Cuando nacemos, nuestra cabeza representa una cuarta parte de nuestra longitud total. Cuando llegamos a los 25 años, nuestra cabeza será solo una octava parte de ella. Esto se debe a que la cabeza no cambiará mucho de tamaño a medida que crecemos, a diferencia del resto de nuestro cuerpo, principalmente en lo que respecta a las piernas y el torso. Nuestro cerebro es una computadora superpoderosa y una sola célula cerebral humana puede contener 5 veces más información que toda la enciclopedia británica. Tal vez recuerdes eso. Todavía tenemos que determinar la cantidad exacta de datos que puede contener, pero en términos electrónicos, la capacidad de almacenamiento del cerebro es de cerca de 2.500 terabytes.
En comparación, los archivos nacionales de Gran Bretaña, que conservan más de 900 años de historia, solo ocupan 70 terabytes. Esa es probablemente la razón por la que nuestro cerebro necesita la mayor cantidad de oxígeno en comparación con otros órganos. Alrededor del 20% del oxígeno total que ingresa al torrente sanguíneo. Y eso a pesar de que constituye solo el 2% de nuestra masa corporal. Nuestras actividades normales más el efecto de la gravedad hacen que el cartílago de nuestros tobillos, rodillas, caderas, espalda y cuello se comprima lentamente. Cuando descansas durante la noche, el cartílago vuelve a la normalidad. En promedio, eres cerca de 1 centímetro más alto por la mañana que por la noche. Y sí, por eso me llaman el estirado. Casi todo nuestro cuerpo está cubierto de vellos, aunque no los notemos. Crecen incluso en el ombligo. Su función es atrapar las pelusas. Fíjate, ¿ves? Un solo cabello humano puede soportar 100 gramos de peso. Eso es lo que pesan 2 barras de caramelo. El color de nuestro pelo se explica fácilmente por los genes. No hay más de un 2% de gente con cabello pelirrojo natural. Le siguen los rubios, cerca del 3%, y todas las variedades de tonos castaños, solo un 11%. La gran mayoría corresponde a los cabellos negros, incluidos los castaños muy oscuros. Sí, tu pelo puede dejar de crecer a una determinada longitud. Un cabello suele crecer de 2 a 7 años, por lo que normalmente no supera 1 metro. Bueno, que se lo digan a esta chica, de China, que ha batido todos los récords con el cabello más largo de la historia. En el 2004, su melena medía 5,6 metros. Con la edad, el pelo pierde su color natural. Esto ocurre porque la queratina recibe menos pigmento. A medida que la gente envejece, las células pigmentarias de los folículos pilosos van desapareciendo y el pelo se vuelve gris. Pasa un tiempo y no se produce ningún pigmento. Es entonces cuando el cabello se vuelve blanco. La única parte del cuerpo humano que no recibe nutrientes de la sangre es la córnea del ojo. En vez de ello, se alimenta de las lágrimas y del líquido de la parte delantera de los ojos. El ojo humano tiene cierto parecido con el motor de un auto. Ambos necesitan varios líquidos para funcionar correctamente. Un motor necesita gasolina y un ojo necesita lágrimas. Para que funcionen bien, las lágrimas deben estar bien distribuidas por todo el ojo. Por eso parpadeamos hasta 20,000 veces al día. Así que un párpado es un poco como un limpiaparabrisas. Tenemos 2 músculos muy rápidos que controlan el cierre del párpado. Son los más rápidos de nuestro cuerpo. Los ojos son frágiles y necesitan protección. Por eso, cuando se activa el reflejo, estos músculos cierran los ojos en unos 100 milisegundos. Eso no es más de 0,1 segundos. Solo reconocemos los colores púrpura azul, verde amarillo y amarillo rojo. Todo lo demás es una combinación de estos 3. Y es imposible calcular cuántas de estas combinaciones ve el ojo humano porque cada persona tiene ligeras diferencias de visión. Pero se trata de una media de 1 millón de combinaciones. ¿Lo ves? La incapacidad para distinguir los colores, también conocida como daltonismo, afecta alrededor del 8% de los hombres y al 0,5% de las mujeres. Pero los colores en sí mismos no son tan estables y objetivos como podría parecer. Múltiples pruebas han demostrado que las personas experimentan los colores de forma diferente dependiendo de muchos factores, como la ubicación geográfica, el idioma y el sexo, por nombrar algunos. Esto significa que puedes disfrutar de la misma puesta de sol con tu amigo y ver colores completamente diferentes sin siquiera saberlo. Al igual que las huellas dactilares, el color de tus ojos es único, incluso puede afectar a la forma en que percibes la luz y hacer que tu visión sea única. Para entender cómo es esto posible, tienes que saber cómo se forma el color de los ojos. El iris es la parte coloreada del globo ocular. El iris contiene pigmentación y su contenido determina el color de ojos que tienes. Cada ser humano tiene una cantidad ligeramente diferente de pigmentación. Por eso no hay 2 personas con el mismo color de ojos. Hay 3 genes específicos en tu cuerpo que son responsables de los niveles de melanina y determinan la pigmentación. Las personas de ojos azules y verdes tienen menos melanina en el iris. Y las que tienen más melanina tienen colores de ojos más oscuros, como marrón y avellana. Raras personas tienen hermosos ojos negros profundos, pero esto es una ilusión óptica causada por la abundancia de melanina. El iris negro puro no existe en la naturaleza. Aunque estos ojos parecen muy oscuros, de hecho son de color café oscuro. Estudios han demostrado que la pigmentación de los ojos influye en su visión, independientemente de lo claro u oscuro que sea el color de ojos.
Las personas con colores de ojos más claros son más sensibles a la luz, lo que puede hacer que se sientan incómodas en los días soleados. Si tienes un color de ojos claro y tienes que entrecerrar los ojos cuando sales a la calle, no olvides ponerte lentes de sol. Tu iris contiene menos pigmento que sirve de protección contra los rayos del sol. Pero como la melanina actúa como unos lentes de sol naturales, tienes una mejor visión nocturna en comparación con las personas de ojos oscuros. Por el contrario, si tienes un color de ojos más oscuro, tus ojos pueden soportar mejor la luz brillante durante el día. Las personas con ojos oscuros deberían sentirse más seguras al conducir de noche porque no les ciegan tanto los focos delanteros de los autos. Tu visión periférica es casi por completo en blanco y negro. Esto se debe a que tienes más conos que detectan el color en el centro de la retina que en los lados. Y las mujeres pueden distinguir más colores que los hombres porque tienen 2 cromosomas X, y los hombres solo tienen 1. Incluso si algo está mal en uno de los cromosomas, una mujer puede seguir viendo los colores correctamente. Por eso ellas rara vez son daltónicas. Seguro que hay al menos algunas fotos en las que tienes los ojos rojos. Cuando se dispara el flash de la cámara, tus ojos no están preparados para tal afluencia de luz. Tus pupilas permanecen dilatadas, por lo que la luz se refleja en los vasos sanguíneos rojos de la coroides. Se trata de una capa de tejido situada en la parte posterior del ojo que nutre la retina. Ok, los cuerpos de aspecto extraño que ves de vez en cuando delante de tus ojos son miodesopsias. Las ves debido a pequeñas imperfecciones estructurales en una parte concreta del ojo que se interponen en el camino de la luz. Se agravan con la edad. El 10% del tiempo que estás despierto lo pasas con los ojos cerrados. Son todas esas veces que parpadeas. Los humanos son capaces de utilizar la ecolocalización, como los murciélagos y los delfines. Con algo de entrenamiento puedes orientarte en la oscuridad total analizando el entorno mediante los sonidos que rebotan en los objetos. Necesito practicar eso. Y cerca del 6% de las personas pueden vibrar y agitar rápidamente sus globos oculares de un lado al otro. Esto no significa que algo no esté bien con ellos, sino que es un truco único que pueden realizar. El objetivo principal de las pestañas es proteger los ojos de la arena, la humedad, el polvo y los residuos del aire. Las pestañas detectan cuando algo se acerca demasiado a tus ojos, como un insecto que vuela hacia ti, y desencadenan el reflejo del parpadeo. Y el parpadeo también ayuda a expulsar pequeñas partículas o residuos atorados en los puntos lagrimales. Estos son pequeñas aberturas que tienes en los párpados, y por ahí salen las lágrimas. Las cejas impiden que el sudor vaya directamente a los ojos. La piel que tienes ahí y la forma de tus huesos también trabajan juntos para dirigir el sudor hacia los lados de tu cara. Las cebollas producen un irritante químico especial. Este estimula las glándulas especiales de los ojos, haciendo que liberen lágrimas. Y la nariz es probablemente una de las partes del cuerpo menos apreciadas. Ni siquiera podríamos disfrutar de la comida sin ella. Cerca del 80% del sabor de cualquier alimento se debe a la nariz y a su capacidad para reconocer los olores. Si la tapas mientras comes, no saborearás casi nada. Sin el sentido del olfato, es probable que reconozcas los alimentos sobre todo por su textura, por lo que una cebolla puede parecer igual que una gran y refrescante manzana. Los científicos solían creer que podíamos distinguir unos 10.000 olores, pero se equivocaban. Investigaciones recientes han demostrado que las personas son capaces de distinguir más de 1 billón de olores. Además, los recordamos mejor que cualquier otra cosa, y los olores pueden incluso evocar algunos recuerdos lejanos. Tu nariz no solo te ayuda a respirar y a captar los olores, también filtra el aire para los sensibles pulmones y gargantas. Si inhalamos aire seco, la nariz lo humedece, lo enfría y lo calienta si es necesario. Además, la nariz limpia el aire de suciedad. Las fosas nasales no funcionan con la misma eficacia todo el tiempo. Cuando respiras, una fosa nasal hace la mayor parte del trabajo y cambian cada 2 horas. El 18% de la gente puede mover las 2 orejas al mismo tiempo, mientras que el 22% puede mover una sola a la vez. Las personas que lo hacen usan músculos vestigiales débiles que obtuvimos de los ancestros humanos que teníamos en común con los gatos. Algunas personas pueden producir un sonido como un rugido en la cabeza. Solo tienen que tensar las orejas o las mandíbulas. Hay un pequeño músculo en el oído. Amortigua los sonidos fuertes, como cuando se mastica. Pero algunas personas pueden flexionar ese músculo y eso crea un estruendo audible. Y los dientes son la única parte del cuerpo que no puede curarse a sí misma.
Ok, mírate en el espejo. Sí, observa tus ojos. ¿Ves ese pequeño pliegue de tejido en la esquina interior? Prepárate para esto. Solía ser un tercer párpado, también conocido como membrana nictitante. Puedes verlo hoy en día en serpientes o lagartos, por ejemplo. El tercer párpado se utilizaba para el mismo propósito que los otros dos, aunque no está claro si los humanos llegaron a tenerlo completamente desarrollado. Esta membrana no era tan gruesa como los dos párpados que tenemos, y podía humedecer el ojo sin obstruir la visión. Ahora mismo, todo lo que nos queda de ella es este pequeño pliegue en la esquina del ojo, y lo más probable es que en el futuro la perdamos por completo. Y quizá dejemos por fin de despertarnos con esas asquerosas lagañas que se forman durante la noche. Ahora, mientras sigues frente al espejo, mira más abajo, un poco más abajo. Sí, esos son los dedos de tus pies. Diles hola y adiós. Los científicos creen que en un futuro, más o menos lejano, nos desharemos completamente de los dedos de los pies. Nuestros antepasados, los antiguos primates, los necesitaban para trepar a los árboles de forma más eficiente. Utilizaban tanto las manos como los pies para agarrarse a las ramas de los árboles. Hoy en día puedes verlo en la mayoría de los monos y simios. Tienen dedos más largos y flexibles, así como pies más similares a manos, que les permiten agarrarse a las ramas. Esa movilidad también les permite tomar objetos del suelo si es necesario. Para nosotros los humanos, utilizar los pies hasta para levantar un bolígrafo que se nos ha caído es una tarea compleja, pero no para nuestros parientes primates. Los humanos hemos evolucionado por un camino diferente. Comenzamos a caminar erguidos y a bajar de los árboles, lo que hizo que los pies rígidos y los dedos cortos fueran más necesarios. Hoy en día seguimos usando estos dedos para mantener el equilibrio al pasar de las puntas de los pies hacia las puntas de los dedos, pero actualmente nuestro equilibrio está mucho más centrado. Primero se desplazó hacia el interior de los pies, lo que hizo que los meñiques se volvieran pequeños y los dedos gordos grandes. Sin embargo, a medida que el equilibrio se aleje por completo de los dedos, es más probable que se fusionen en el futuro. Ahora, date la vuelta y mira tu precioso trasero. Si alguna vez te caíste de un skateboard o te resbalaste caminando sobre hielo, de seguro recordarás lo terrible que es golpearte el coxis contra una superficie dura. Por suerte para nosotros, los científicos predicen que desaparecerá muy pronto en el curso de la evolución. El coxis es una característica que también nos dejaron nuestros antepasados primates. Al igual que antes, necesitaban la cola para obtener más movilidad entre las ramas y la usaban para pasar de un árbol a otro. Es difícil decir cuándo abandonamos la cola para no recuperarla, pero los hechos son los hechos. Lo único que nos recuerda a aquellos gloriosos días de salto en los árboles es el bonito e inútil hueso en el extremo inferior de nuestra espalda. Ok, regresemos a la cara. Abre la boca y di "ah". Si eres un individuo afortunado por no tener muelas del juicio, puedes decir con orgullo que eres producto de la evolución. Como sabrás, los dientes son la única parte del cuerpo humano que no se repara. Así que si perdías todos tus dientes en los tiempos oscuros sin dentistas, la única opción que tenías era comer comida líquida. Eso no está genial. Los científicos creen que la naturaleza nos dio las muelas del juicio como reemplazo de los dientes más viejos y desgastados que hemos tenido desde la infancia. Por eso aparecen tan tarde en nuestras vidas. Sin embargo, hoy en día, con todos los avances de la odontología, solemos conservar todos o la mayoría de nuestros dientes intactos hasta una edad muy avanzada. Incluso si perdemos algunos, siempre podemos reemplazarlos con otros nuevos. Eso hace que las muelas del juicio se conviertan en un vestigio. Y parece que lo entienden, ya que cada vez menos personas deben pasar por la molesta dentición adulta. Y hablando de dientes, nuestra mandíbula ha estado cambiando durante los últimos 10.000 años, y se prevé que cambie aún más muy pronto. De hecho, es la parte de nuestro cuerpo que ha cambiado más rápido. En el pasado, cuando los primeros humanos sobrevivían cazando y recolectando, necesitaban mandíbulas enormes y poderosas y dientes más grandes para masticar la carne cruda y triturar las plantas. Cuando comenzaron a cocinar y más tarde a cultivar, los alimentos se volvieron menos duros, por lo que sus mandíbulas se hicieron más pequeñas para adaptarse a las necesidades actuales. Con el paso del tiempo, la mandíbula se ha reducido cada vez más y es probable que siga haciéndolo en el futuro. Gracias a todos los alimentos procesados que no necesitan mucha masticación, los humanos del futuro probablemente tendrán rasgos faciales más delicados, con mandíbulas finas y pómulos suaves. Algunas partes del cuerpo no desaparecen, sino que vuelven a aparecer. Hace 100 años,
La fabela, un hueso diminuto situado en la parte posterior de la rodilla, solo estaba presente en cerca del 11% de las personas y los científicos pensaban que desaparecería por completo en poco tiempo. Pero, contra todo pronóstico, este pequeño y valiente hueso ha llegado a las rodillas de un sorprendente 39% de las personas modernas. Todavía no se sabe con certeza por qué ha regresado, pero la opinión más popular es que nos hemos vuelto más altos y pesados que nuestros antepasados. Eso es cierto. A medida que nuestra dieta se hizo mejor y más nutritiva, aprendimos a vivir más tiempo y a crecer más. Es probable que nos encontremos en la cima de nuestra altura evolutiva. La fabela podría haber aparecido en nuestro cuerpo para proporcionar una superficie lisa, lo que produce que el tendón detrás de la rodilla se deslice. Esto reduce la fricción y disminuye las posibilidades de daño por desgaste. Y hablando de hacerse más grande, regresemos a ese espejo, ¿de acuerdo? Muéstrame tus músculos, bonitos bíceps. Lamentablemente no son tan bonitos como los de tus antiguos antepasados. No todo en la evolución es 100% bueno para nosotros. La evolución es solo un conjunto de características que se adaptaron mejor. Y ese es el caso de nuestros músculos. Se han hecho más pequeños y débiles con el tiempo, especialmente en la parte superior del cuerpo. En la antigüedad, los seres humanos necesitaban músculos grandes y fuertes para realizar muchas tareas manuales, desde cazar y transportar la pesca a casa hasta fabricar herramientas y construir refugios. Las cosas no se hicieron más fáciles, todo lo contrario. Arar los campos y construir estructuras complejas exigía mucha fuerza y resistencia. Pero, a medida que el progreso tecnológico ganó terreno, las capacidades físicas dejaron paso a la capacidad cerebral y las máquinas comenzaron a hacer buena parte del trabajo, incluso mejor que nosotros. Nos orientamos más hacia el sedentarismo y pasamos cada vez más tiempo frente a las computadoras. Nuestros músculos se han vuelto cada vez más pequeños, simplemente porque ya no los necesitamos tanto. Es muy probable que, a medida que el progreso continúe, nos volvamos mucho más delgados y tengamos más problemas para ganar masa muscular. Nuestro cerebro es particularmente interesante, ha ido cambiando a partir de una especie de patrón extraño. Nuestros antepasados lejanos tenían un cerebro bastante pequeño, pero los parientes cercanos de los humanos, los neandertales, recibieron un cerebro más grande que el de un humano moderno promedio. En el transcurso de la evolución, el cerebro humano se hizo más grande, pero en los siglos más recientes ha comenzado a encogerse y nadie sabe exactamente por qué. Algunos expertos dicen que podría tener que ver con el cambio de nuestro estilo de vida y las conexiones sociales. Los primeros humanos, sobre todo los cazadores-recolectores, debían recordar todas las plantas y animales que veían, así como sus propiedades y la forma correcta de utilizar tal o cual cosa. Eran más generalistas, tenían que aprender todo lo que sus padres sabían y averiguar más por su cuenta. El humano moderno está más especializado en un área determinada y profundiza temas específicos, por lo que depende de sus compañeros para el resto. Los antiguos humanos trabajaban en grupos donde cualquiera podía sustituir a otro. Nosotros nos reunimos en equipos donde cada miembro tiene su propia tarea y es irreemplazable. Aún así, el tamaño del cerebro no parece importar tanto. Por ejemplo, las orcas y elefantes tienen cerebros más grandes que el nuestro, y eso no los hace más inteligentes. ¿Satisfecho? Imagino que sí. Y si nos aventuramos en lo desconocido, es decir, dentro de milenios, incluso podríamos desarrollar rasgos bastante increíbles. Algunos afirman que si la tendencia a la subida del nivel del mar persiste, los humanos podrían adaptarse a una vida en el agua. Podríamos evolucionar hasta tener manos y pies palmeados para nadar mejor y desarrollar branquias para respirar bajo el agua. O, si vamos al espacio y comenzamos a colonizar otros planetas, tendremos que adaptarnos a sus condiciones. Marte, por ejemplo, tiene una gravedad menor y un clima mucho más frío. Esto probablemente hará que los humanos sean más altos y ligeros, pero también puede hacer que les crezca mucho más vello corporal para mantenerse calientes. Y, por el contrario, los planetas con una gravedad más fuerte y temperaturas más altas transformarán a los humanos en criaturas fornidas, robustas y probablemente sin pelo. Las posibilidades son infinitas. Oye, puede que debido a las redes sociales nos transformemos en pequeñas bolas con grandes ojos, pulgares y poco más. Mucho más aptos para enviar mensajes de texto. Espero que no. La mayoría de la gente está segura de que los humanos solo cuentan con 5 sentidos, pero eso no es del todo cierto.
el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído no son los únicos que tenemos. Los científicos afirman que las personas tienen entre 9 y 20 sentidos en total. Entre ellos están la termorrecepción, con la que se percibe el calor, y la equilibriocepción, relacionada con el equilibrio. También está el sentido del tiempo, aunque no todo el mundo parece tener este último. Creíamos que solo había 8 tipos de sangre diferentes, pero en realidad hay más de 30 sistemas de grupos sanguíneos conocidos. Aquí en Genial, nuestro grupo sanguíneo favorito es el B positivo, ¿lo entiendes? Por cada kilo de grasa que ganas, generas 1,5 kilómetros de nuevos vasos sanguíneos para suministrarle oxígeno y nutrientes a tu cuerpo. Tu estómago produce un nuevo revestimiento cada 6 días que evita que se autodigiera. Las neuronas transmiten 1000 impulsos nerviosos por segundo, que viajan a una velocidad de entre 1,6 y 431 kilómetros por hora. Nuestro ADN contiene 100.000 virus. Los científicos han descubierto uno que se remonta a 100 millones de años. Tu cuerpo emite luz, brilla más a las 4 de la tarde, y tu lustre es menos visible a las 10 de la mañana. Por desgracia, este resplandor es 1000 veces menos intenso que lo que ven tus ojos. El sudor es principalmente agua mezclada con proteína, azúcares, amoníaco y muchas otras cosas. Incluso contiene pequeñas cantidades de metales traza como cobre, zinc, níquel y hierro. Lo que hace que el sudor sepa salado es el sodio que contiene. Además, cuanto más salado comas, más salado será. Tu cuerpo intenta deshacerse del exceso, y la forma más rápida es sudar. Si caminas a 3,2 kilómetros por hora, tendrías que andar 20 horas seguidas para perder medio kilogramo, y te llevaría 518 días y 8 horas dar la vuelta al Ecuador. La cerilla no es realmente cera. Contiene grasas, células de la piel, sudor y suciedad. Tu cuerpo aumenta de tamaño 3 veces durante el primer año de vida y alcanza su plena madurez a los 25 años. Está compuesto por un 60% de grasa. El cerebro genera unos 23 vatios de energía eléctrica, lo que es suficiente para hacer funcionar un foco pequeño. El ser humano no puede realizar varias tareas a la vez. El cerebro no puede hacer más de una acción al mismo tiempo. Pasa de una a otra, lo que no ahorra tiempo, como podría pensarse, sino que aumenta la posibilidad de que hagas algo mal, y el proceso solo se hace más largo. Cuando tengas que dar un examen o estés en el trabajo intentando concentrarte en una tarea importante, intenta mascar chicle. Las investigaciones han demostrado que ayuda a mantener la concentración durante más tiempo en las tareas que requieren toda tu atención. Los estudios sugieren que ayuda más para los exámenes que la cafeína. No hay nada especial en el chicle, pero el acto de masticar despierta tu cerebro. Sin embargo, el efecto no dura mucho, solo 20 minutos. Los embriones desarrollan huellas táctiles a los 3 meses. Tus huesos son 4 veces más duros que el concreto. El hueso más fuerte de tu cuerpo es el fémur. Puede soportar hasta 30 veces el peso de una persona adulta, y lo que es aún más increíble, nuestros huesos están hechos de un material compuesto, lo que significa que son duros y elásticos al mismo tiempo. Las quemaduras solares son resultado de la exposición a la radiación. Cuando el mecanismo de defensa natural de tu cuerpo se ve sobrepasado al intentar combatir los rayos UV, se produce una reacción tóxica que da lugar a las quemaduras solares. La piel de gallina es un reflejo evolutivo heredado de nuestros antepasados. La liberación de adrenalina les ponía los pelos de punta y les daba un aspecto más aterrador. Tu cuerpo produce de 1 a 3 litros de saliva al día. Te ayuda a digerir los alimentos y combatir las infecciones. También tienes muchas bacterias en la boca. Sí, es cierto, la cantidad promedio de microorganismos que tenemos en la boca es casi la misma que el número de personas que viven en la Tierra. Esto es difícil de digerir. Cada ser humano tiene aproximadamente 150.000 cabellos en la cabeza. Cada mechón crece alrededor de 1,2 centímetros por mes. Si sumáramos el crecimiento de cada pelo, llegaríamos a los 16 kilómetros en solo un año. Además, tu pelo es mucho más fuerte de lo que crees. Un solo mechón puede sostener 85 gramos, que es el peso de una manzana. Si lo combinamos con la fuerza de todo el pelo de tu cabeza, podría soportar a 2 elefantes. Oye, vamos a intentarlo. El sonido de los latidos de tu corazón es el golpe de las válvulas al abrirse y cerrarse. Tu corazón no replica sus células a menos que tengas una lesión. Tus córneas son la única parte de tu cuerpo que no reciben sangre. Obtienen el oxígeno directamente del aire. Cuando estás sentado o de pie, es más fácil que recuerdes cosas que te hacen sentir bien. Algunos creen que se debe a que sentarse con la espalda plana aumenta el flujo sanguíneo y el cerebro recibe más oxígeno, lo que le ayuda a funcionar mejor. El hombre que tiene la voz más grave del mundo
puede producir sonidos que los humanos, incluido él, no pueden oír en absoluto. Pero los elefantes sí pueden escuchar esos sonidos. Las venas se ven azules porque la luz tiene que atravesar las capas de piel y grasa para llegar a ellas. La piel dispersa la porción roja de luz blanca antes de reflejar la sangre. Esto hace que solo la luz azul rebote hacia los ojos. Una persona con anosmia es incapaz de detectar los olores. La fantosmia es lo opuesto, cuando alguien huele un olor que en realidad no existe. El cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas, contiene un 73% de agua y lo mismo ocurre con el corazón. Por eso, si el cerebro pierde incluso un 2% de líquido, empiezas a sentirte cansado. También empeora la memoria, acorta la capacidad de atención y arruina el estado de ánimo. La primera persona con ojos azules vivió en la Edad de Piedra hace 7.000 años. Tu riñón derecho es probablemente más pequeño y está más abajo del izquierdo para dejarle espacio al hígado. Por cierto, tu cuerpo se encargará de que no bebas ni poca ni mucha agua. Después de cargar algo de líquido, la boca y la garganta empiezan a enviar señales al cerebro, indicándole que deje de beber. De lo contrario, seguirás ingiriendo agua hasta que el líquido llegue a tus células, entre 10 y 60 minutos. Tus ojos ven algo y apenas 13 milisegundos después, el cerebro empieza a procesar esa imagen. El parpadeo promedio dura de 100 a 400 milisegundos. Aunque la lengua no es el músculo más fuerte del cuerpo, nunca se cansa. Esto se debe a que está formada por 8 músculos entrelazados. La lengua es el único músculo cuyos extremos no están unidos a un hueso. Otros músculos se unen por sus extremos a los huesos, se contraen y estiran y así es como nos movemos. En la boca tenemos más de 6.000 millones de bacterias que pertenecen a unas 700 especies diferentes. Tu piel es el órgano más grande. Puede cubrir la superficie de 2 toallas de baño. Representa alrededor del 16% del peso corporal y tiene unos 6 metros cuadrados. Si escribieras 60 palabras por minuto durante 8 horas al día, tardaría 50 años en escribir el genoma humano. Te cansas muy rápido cuando estás afuera en el calor. Esto ocurre porque tu cuerpo gasta mucha energía para mantenerse fresco, lo que le supone un gran esfuerzo adicional. Por lo tanto, te agotas y te cansas aunque no hagas nada físicamente exigente. Tu cuerpo tiene 78 órganos, pero solo 5 de ellos son esenciales para la supervivencia: el cerebro, el hígado, los riñones, los pulmones y el corazón. Oh, el teléfono está sonando. Debe ser algo urgente. A las 11 de la noche. Solo que todos los aparatos de la casa están en silencio. Son tus oídos los que están sonando. También se oyen silbidos, pitidos, zumbidos e incluso rugidos. Pero todo este ruido no tiene una fuente externa. Por eso se conoce como sonidos fantasma. Pueden producirse en unos o en ambos oídos, constantemente o de vez en cuando. Suelen ser más receptibles por la noche, cuando nada te distrae. Las mujeres tienen más papilas gustativas en la superficie de la lengua que los hombres. Esa es una razón por la que el 35% de las mujeres y solo el 15% de los hombres son supercatadores. Son personas que sienten los sabores con más intensidad que los demás. Los zurdos suelen preferir masticar del lado izquierdo. Y los diestros, bueno, lo has adivinado, mastican del derecho. Aunque tus huellas dactilares se dañen, volverán a crecer con el mismo patrón único. Al respirar, cada pulmón utiliza el 5% del oxígeno que has inhalado. La mayoría de la gente tiene 12 pares de huesos de las costillas, lo que significa 24 en total, pero hay quienes tienen 25. Una de cada 200 personas nace con la llamada costilla cervical. Se forma justo encima de la primera y crece en la base del cuello de la persona, por encima de la clavícula. Una costilla cervical puede estar situada en el lado izquierdo, en el derecho o en ambos. Se puede tener sin saberlo. Esta costilla adicional no se forma necesariamente por completo. Puede ser solo una fina hebra de fibras de tejido que ni siquiera una radiografía puede ver. En la mayoría de los casos no es un gran problema, a menos que empiece a ejercer presión sobre los nervios y los vasos sanguíneos. Probablemente no piensas demasiado cuando estás llenando un formulario y te encuentras con la sección color de ojos, pero eso no es tan simple para la gente que tiene un rasgo corporal raro llamado heterocromia. Esto es cuando una persona tiene una diferencia en el color de sus ojos. La heterocromia completa significa que tiene 2 ojos de distinto color, como uno azul y otro café, pero también existe la heterocromia parcial. Esto significa que solo una parte de su iris es de un color diferente al resto. En Estados Unidos, menos de 200,000 personas la tienen.
El pelirrojo natural no es tan común como podría pensarse, solo el 2% de la población mundial lo es. Hay 8 genes responsables de eso. Los científicos solían relacionarlo con un solo gen raro y recesivo, que había que heredar en 2 versiones de ambos padres. Luego se dieron cuenta de que no todas las personas con 2 versiones pelirrojas eran pelirrojas, así que debe haber otros genes implicados. ¿Sabes qué color de ojos es súper raro? Los grises. La mayoría de la gente tiene ojos cafés, azules o avellana. Cerca del 17% de las personas tienen ojos azules, pero las probabilidades de tenerlos y ser pelirrojo al mismo tiempo son de apenas un 0,17%. Menos del 1% posee los ojos grises. Si los tienes, se debe a un bajo nivel de melanina en la capa frontal del iris. Solo hay 43 personas en el mundo que tienen esta característica corporal extremadamente rara llamada sangre dorada. Cerca del 0,6% de los estadounidenses son AB negativos, pero este no es el tipo más raro del mundo. En 1961, los científicos descubrieron que hay un indígena australiano con un tipo de sangre específico, el que carece por completo de ciertos antígenos, es decir, proteínas o glóbulos rojos. Los que tienen este tipo exclusivo pueden donar a otros con tipos de sangre raros, pero solo pueden recibirlo de una de esas otras 40 y tantas personas que lo tienen. Por eso es la sangre dorada. Vale su peso en oro. Otro rasgo corporal raro es un pequeño agujero cerca de la oreja. Al principio parece una especie de agalla. Algunos científicos tienen la teoría de que podría ser algún tipo de vestigio evolutivo de cuando éramos criaturas acuáticas. Este pequeño orificio está presente sobre todo cerca de una oreja, no de las dos. Algunas personas tienen pies parecidos a los de los chimpancés. Son flexibles y están adaptados para trepar a los árboles. Investigadores de la Universidad de Boston filmaron a 400 personas que caminaban descalzas y concluyeron que una de cada 13, es decir, el 8% de los participantes, tenía esta característica. Normalmente el pie humano es rígido. Hemos evolucionado de esa forma para poder caminar eficazmente por terrenos uniformes. Al menos eso es algo que pudiste aprender en los libros de texto. Pero otros simios tienen pies flexibles. Esto les permite agarrarse a las ramas mientras se mueven por los árboles. El tipo de pie similar al de los simios arborícolas es flexible en el centro, se dobla en el tercio anterior y está a medio camino entre este y el talón. Los pies humanos suelen tener una articulación en este punto, pero la mayoría de la gente tiene ligamentos rígidos que abarcan la articulación. Así es como lo mantienen rígido. Las raras personas con pies de chimpancé tienen ligamentos más blandos que permiten que la parte media de su pie se doble. Intenta mover el dedo medio o el meñique. Es difícil hacerlo sin doblar el anular, ¿verdad? Así es como funciona para la mayoría de las personas, pero hay algunas que pueden aislar su dedo anular por completo. Los investigadores creen que es hereditario. Si puedes tocarte la nariz o la barbilla con la lengua, significa que te encuentras con alrededor del 5% de la población mundial que puede hacerlo. La lengua de la mayoría de la gente no llega tan lejos, por mucho que lo intente. Algunas mujeres tienen una supervisión de colores. Con ella son capaces de ver y distinguir los colores gracias a unas células especiales de los ojos llamadas conos. Las personas suelen tener 3 tipos de estos, pero los científicos están especialmente interesados en las tetracrómatas. Creen que estas personas tienen 4 tipos de conos. Gracias a ellos son capaces de ver 100 millones de colores diferentes. Un equipo de investigación de la Universidad de Newcastle pasó años buscando a estas personas. Finalmente, en el 2010, encontraron a uno de ellos. Al principio parece un poder mágico, pero no siempre es divertido. Un tetracrómata dijo que ir al supermercado puede ser una auténtica pesadilla, porque es como ver un montón de colores entrando por todos los ángulos. Hay personas que nacen con una doble fila de pestañas. Esta fila extra sale de los conductos de las glándulas de meibomio. Uno de los ejemplos de celebridades de este tipo de rara mutación genética fue Elizabeth Taylor. Aquí hay algo que puedes intentar. Levanta tu pie derecho del suelo. Ve en dirección de las agujas del reloj. ¿Puedes dibujar el número 6 con el dedo gordo del pie? ¿Sin lápiz ni papel? ¿Solo con el dedo? La mayoría de la gente se dará cuenta enseguida de que ha empezado a mover el pie en la dirección contraria, sin siquiera darse cuenta. Esto ocurre en parte porque el número presenta un círculo en sentido contrario a las agujas del reloj. Solo en algunos casos raros, cuando el cerebro está conectado de manera diferente, o, gracias a la práctica, algunas personas pueden hacerlo al revés. Seguro que también has oído del mito de que no es posible estornudar con los
los ojos abiertos. Pues bien, sí lo es. Hay nervios craneales que unen los ojos y la nariz. Esta es la razón por la que, al estornudar, la mayoría de la gente cierra automáticamente los ojos. Pero aún es posible estornudar con los ojos abiertos y no se te saldrán los ojos por esto. Hay gente que puede hacer un ruido de rugido en la cabeza. Lo único que debe hacer es tensar las orejas o las mandíbulas. Todos tenemos este pequeño músculo en el oído. Su función es silenciar ciertos sonidos que pueden distraerte mucho. Por ejemplo, cuando estás masticando. Y algunos tienen la capacidad de flexionar ese pequeño músculo. Así, crean un estruendo audible como si hubiera un pequeño león rugiendo dentro de su cabeza. ¿Puedes doblar tu pulgar hacia atrás? Entonces debes tener algo llamado pulgar de autoestopista. Es un pulgar con doble articulación que les permite doblarlo hacia atrás. No hay ningún riesgo en hacer esto, y no es algo muy incómodo para ellos. Es posible gracias a las articulaciones distales del pulgar. En algunos casos, las personas pueden mover solo un pulgar hacia atrás, mientras que otras pueden mover ambos. Hay una característica corporal rara que convierte a algunas personas en supercatadores. La genética desempeña un papel en muchas cosas, incluidas nuestras papilas gustativas. Aproximadamente el 25% de la población mundial pertenece a la categoría de supercatadores. En comparación con los catadores normales, tienen más puntos visibles en la lengua, llamados papilas gustativas. Esto les hace más sensibles a ciertos sabores como los dulces, amargos y salados. Tienen más receptores del dolor que el promedio y por eso no les gusta tanto el picante. Además, lo más probable es que no coman muchas verduras, ya que su sabor les resultará demasiado amargo. Las muelas del juicio solían ser importantes, y ya no las necesitamos, pero su ausencia es, de hecho, un rasgo corporal bastante raro. Hoy en día, cuando las muelas del juicio, también conocidas como terceros molares, intentan atravesar las encías, en muchos casos se quedan sin espacio. Como resultado, puede producirse un abarrotamiento dentro de la boca. Por ello, mucha gente tiene que deshacerse de esos dientes de más, concretamente unos 5 millones de personas cada año. La sinestesia es el fenómeno que se produce cuando el cerebro mezcla ciertos sentidos. Así, una persona con sinestesia es capaz de saborear la música o escuchar los colores. Se dice que Mozart la tenía. Por ejemplo, veía el re mayor como un sonido cálido y anaranjado, y el si bemol menor como algo negro. Esta afección es poco frecuente. Aproximadamente 1 de cada 2,000 personas la padece, y la mayoría de ellas son zurdas o mujeres. Imagina que puedes recordar lo que desayunaste hace 15 años como si fuera ayer. Seguro que guardas algunos recuerdos especiales, pero hay personas que pueden recordar todo lo que les ha pasado hasta ahora con la misma claridad que recuerdan cosas de esta mañana. Si les das una fecha determinada, serán capaces de decirte qué hicieron y dónde estuvieron con el más mínimo detalle. Se llama síndrome hipermnésico y solo lo tienen 60 personas en el planeta.